No, pues no hay razón, ¿no? Siempre hay una razón. No, pero es que se está interrumpiendo. ¿En 20? Yo no pongo el tiempo. No, yo puedo poner el tiempo. Ando bien. El desarrollo de esta práctica tiene como propósito el análisis de lo que es un amplificador operacional. En pocas palabras, un amplificador operacional es un circuito semiconductor que, gracias a sus características, generalmente es implementado para resolver problemas relacionados con lo que son los procesamientos de señales. El objetivo principal de esta práctica es el análisis de tres tipos fundamentales de amplificadores operacionales, los cuales son el seguidor de voltaje, el amplificador inversor y el no inversor, todos ellos por medio de un amplificador operacional TL081, como se muestra a continuación. Desarrollo. Para el seguidor de voltaje, primero armamos un circuito sin un amplificador operacional, como se muestra en la imagen. Vamos a analizar el nodo A, y la resistencia RL va a ser variada, con valores de 1K, 1.8K, 3.3K y 22K. Al analizar el nodo A, se puede observar que entra la corriente proveniente de la fuente de voltaje y salen dos corrientes, una hacia el resistor de 10K y otra hacia RL. Partiendo de esta relación, se puede hacer la relación de voltajes para poder despejar V0 en relación a la fuente de poder y a la resistencia de 10K y RL, teniendo así la siguiente ecuación que queda en función de RL. Al evaluar en la función los valores de RL, vemos que para la resistencia de 1K nos dio 0.83 volts, para la resistencia de 1.8K nos dio 1.32 volts, para la resistencia de 3.3K nos dio 1.98 volts y para la resistencia de 22K nos dio 4.07 volts. Comparando con los resultados experimentales, nos podemos dar cuenta que son muy similares. Posteriormente, armamos un circuito con un amplificador operacional. Al igual, evaluaremos el nodo A, donde se crea la relación de corrientes, que la corriente de la fuente es igual a la corriente que va por 10K. Continuando, podemos decir que 10 menos el voltaje de A sobre la resistencia de 10K es igual al voltaje de A sobre la resistencia de 10K, teniendo así un voltaje de A constante igual a 5 volts. Y también sabemos que el voltaje de A es igual al voltaje 0, teniendo así un voltaje 0 constante de 5 volts, como se pudo comprobar en los experimentos y lo podemos observar en nuestra gráfica. Hola, les explicaré brevemente el funcionamiento de un amplificador inversor y les explicaré también las actividades de la práctica correspondientes al amplificador inversor. Bueno, aquí en la esquina coloqué un amplificador operacional que va a servir para explicar cómo funciona, y aquí está toda la explicación de la conexión del amplificador inversor. Bueno, en esta esquina, como pueden ver, anoté que I2 e I3 son 0. Eso se debe a que aquí dentro hay una resistencia que es muy grande, lo cual hace que las corrientes de entrada en ambas patillas sean prácticamente 0. Y los voltajes, el voltaje en 2 es igual a menos el voltaje en 3, lo cual nos deja con una diferencia de voltajes de V2 menos V3 igual a 0. Se tiene también una patilla de salida, que esa posteriormente la explicaré un poco. Bueno, aquí está la conexión del amplificador inversor. Se tiene un voltaje de entrada y un voltaje de salida que será amplificado e invertido. Una serie de resistores y tierra. La patilla más irá en este caso a tierra. La patilla menos, en este caso, irá conectada a esta serie de resistores. Aquí coloqué un resistor 1 con una corriente I1 y un resistor 2 con una corriente I2. Bueno, primero que nada, explicando
esta parte, en esta patilla la corriente es 0, lo cual hace que esta patilla también sea de corriente 0. Entonces I1 va a ser igual a I2 porque por aquí no se repartirá ninguna corriente, toda la corriente será en este camino. Eso nos deja con I1 igual a I2. Y esta patilla, como está conectada a tierra, el voltaje es 0. Por lo tanto, esta patilla también tendrá un voltaje de 0, lo cual nos dejará con un punto Bx igual a 0. Bueno, I1 es igual a voltaje de entrada menos Bx entre R1 y I2 será voltaje de X menos voltaje de salida entre R2. Bx, como ya habíamos dicho, es 0. Entonces B de entrada entre R1 es igual a menos B de salida entre R2. Después de un despeje nos queda que el voltaje de salida es igual a menos R2 entre R1 por el voltaje de entrada. Aquí está la inversión y la amplificación por los resistores. Bueno, esta es una fórmula muy importante que usaremos en esta parte de la actividad. Aquí igualmente entra un voltaje I. Aquí viene de un seguidor. El seguidor lo que hace, como ya se mencionó, es mantener el voltaje constante. Entonces de aquí viene un voltaje del seguidor y aquí está el voltaje de salida que debemos de medir. Tenemos un R1, un R2, un R1 de 6.8 y un R2 de 27 kΩ y la polarización que es de 11 y menos 11 volt, como siempre se debe de hacer para que el amplificador operacional funcione. Bueno, la primera actividad era conectar en BI un voltaje de 1 volt y bueno, según la fórmula, el cálculo del voltaje de salida, de acuerdo a la fórmula, será menos 3.97 volt, porque esa es la relación entre este resistor y este otro resistor. Esa es la primera actividad. La segunda actividad será lo mismo, pero con un voltaje de entrada de menos 1 volt, lo cual nos dejará con, de acuerdo a la fórmula, un voltaje de 3.97 volts. Como pueden observar, el voltaje de salida es igual, con un signo diferente, porque también el voltaje de entrada es igual, pero con signo diferente, o sea, eso no varía mucho. En la actividad número 3 es importante mencionar que se elimina el seguidor y se conecta directamente a una fuente sinusoidal, que es la azul que se tiene aquí dibujada, con un voltaje de pico de 1 volt y una frecuencia de 200 Hz. También mediremos el voltaje de salida. El voltaje de salida, según la fórmula, será de menos 3.97 volt y eso es básicamente correcto. Y aquí está la explicación. Se tiene esta función sinusoidal y esta función es la función de salida que está amplificada aproximadamente 4 veces e invertida, o sea, de signo contrario, y realiza este movimiento, lo cual la deja con un voltaje de menos 3.97 volt, que es correcto. Bueno, eso es, me parece, todo lo que se debe de explicar acerca del amplificador inversor. Posteriormente vendrá la explicación del amplificador no inversor. Gracias. Al analizar la figura se pueden observar los elementos que se utilizaron en este circuito, es decir, una resistencia de 10.000 ohms, una resistencia de 6.800 ohms y una última resistencia de 22.000 ohms. Además se puede ver cómo es que se polarizó el amplificador operacional con los más 11 volts y menos 11 volts previamente mencionados. De manera similar al amplificador inversor, por medio del seguidor de voltaje y un circuito divisor resistivo formados por un resistor de 10.000 y 1.000 ohms, se conectó a la entrada no inversora un voltaje de entrada de 1 volt y menos 1 volt, y con el multímetro se midió el voltaje de entrada como el de salida para comprobar los datos. Una vez realizadas las actividades con el voltaje de entrada de más menos 1 volt, se cambió este por uno de 3.88 volts, y se cambió la base del divisor resistivo formándola ahora por resistores de 3.3 kΩ y 1.8 kΩ. Una vez más se verificaron los voltajes de entrada y de salida. Aplicando la fórmula previamente mencionada con nuestros datos, es decir, que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada multiplicando a R2 entre R1 más 1, obtenemos los siguientes datos. Cuando el voltaje de entrada es de 1 volt,
el voltaje de salida va a ser de 4.23529 volts. Cuando el voltaje de entrada es menos 1 volt, el voltaje de salida va a ser de menos 4.23529 volts. Finalmente, cuando el voltaje de entrada es de 3.88 volts, el voltaje de salida va a ser de 16.4329 volts. Todos estos datos son parecidos a los que obtuvimos en la práctica. Finalmente, para la última actividad, se desconectó la salida del seguidor de voltaje y se realizó el mismo proceso de medición que para el amplificador inversor, es decir, se midió la amplitud y la fase de voltaje de salida al conectarlo a una fuente sinusoidal con valor pico de 1 volt y una frecuencia de 200 Hz. Conclusiones. Como conclusiones a esta práctica se puede afirmar que el amplificador operacional es un dispositivo electrónico de gran utilidad que tiene elementos como el seguidor, el amplificador inversor o el amplificador no inversor. El primero de ellos, el seguidor, permite mantener un voltaje constante sin importar la carga que se aplique, y el amplificador permite disminuir o aumentar el voltaje según convenga. Los resultados fueron muy aproximados a los esperados y los errores se deben quizás a la calidad del amplificador operacional que utilizamos en el laboratorio. Esta práctica ha sido la que más tiempo ha consumido hasta ahora, al tomarnos un poco más de 2 sesiones para finalizarla. Creo que las actividades no fueron difíciles, pero sí algo complicadas de entender inicialmente, lo que llevaba a un lento avance. Además, como en otras prácticas tuvimos problemas con el equipo. Por ejemplo, varios de nuestros amplificadores operacionales no funcionaban correctamente, lo que llevaba a datos y análisis incorrectos o hasta quemaduras. Sin embargo, creo que el haber realizado circuitos con diferentes tipos de arreglos de amplificadores, con diferentes voltajes y fuentes, fue bastante ilustrativo y bueno para mejorar nuestras habilidades de alambrado y entendimiento de los amplificadores operacionales y del generador de señales. Una vez hecha la práctica, se puede concluir que los amplificadores operacionales son de gran utilidad en los circuitos electrónicos, ya que presentan una clara relación entre la resistencia de carga y el voltaje esperado. En el caso del seguidor, nos pudimos dar cuenta que, como lo viste en teoría, el voltaje no cambia a pesar de la resistencia de carga. Y si lo que necesita uno es aumentar o disminuir el voltaje, nos iríamos por un amplificador, ya sea inversor o no inversor, dependiendo qué es lo que se necesite. En esta práctica se comprobó que los resultados experimentales son muy apegados a los esperados por los análisis teóricos, pero variando un poco por la calidad del amplificador operacional que se use en el circuito. Con el desarrollo de esta práctica no solo se observó el funcionamiento de lo que es un amplificador operacional, sino que al darse cuenta y observar que con la combinación de diferentes elementos resistivos se podría generar valores de entrada y de salida diferentes. Esto permite abrirnos una visión de la aplicación que pueden tener los amplificadores operacionales al manipular una fuente de energía, así como cumplir los requerimientos que el ingeniero necesite, tal como son las prácticas de control y automatización en las cuales el procesamiento de señales es indispensable para su desarrollo, y al mismo tiempo darle las bases al estudiante de ingeniería de lo que serán sus instrumentos de trabajo, pues ya que yo soy estudiante de ingeniería mecatrónica, el amplificador operacional será una herramienta indispensable a lo largo de mi carrera.